quizás solo los habían escuchado mencionar, habían leído, por supuesto, al respecto, pero el problema de estas teorías es su aplicación. Y yo estoy casi seguro que ustedes coincidirán conmigo de que los ensayos tuvieron muchas dificultades, sobre todo en la aplicación de la teoría. Es decir, no me interesa a mí el contenido de un ensayo, quiero que entiendan esto, sino que lo que me interesa a mí es la aplicación de la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría orienta, la teoría eh, establece parámetros, pero hay que reconocer algo, que no es fácil, no es sencillo aplicar una teoría y pretenderlo hacer en un segundo año, en un tercer ciclo de una carrera, de una licenciatura de pregrado, es un reto demasiado ambicioso, diríamos, en términos objetivos. Por eso yo soy de los partidarios de que las investigaciones no se constriñen a una teoría. A mí me molesta cuando me preguntan, ¿y qué teoría va a utilizar? Pues realmente lo que debe existir acá es un análisis del fenómeno internacional, pero si yo me constriño a una teoría, digo, es como ponerme la camisa de fuerza. Además, no es fácil, no es fácil. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, o cómo se puede hacer en aplicar una teoría, es partir de una experiencia tremendísima. Por otra parte, también quiero que tal vez no coincidamos, pero sí aceptemos que la investigación en relaciones internacionales necesita mucha madurez, necesita mucha construcción, necesita mucha expertise en el sentido de cómo se aborda, porque no es simplemente un fenómeno. Nosotros parecemos un poco simplistas al hablar de planteamiento de problema, al hablar de justificación, de objetivos, de marco teórico y todo lo que usted quiera meterle a los enfoques sociológicos muy atrasados, pero realmente topamos cuando comenzamos a fundamentar todo lo que queremos nosotros a partir de una teoría o de un enfoque o de una corriente. Entonces, fácilmente nosotros decimos, bueno, voy a aplicar tal cosa o tal otra, como que si fuera una cosa tan sencilla, pero no es cierto. Entonces, esa reflexión se las dejo bajo el reconocimiento práctico de su servidor de que aplicar una teoría no es fácil. Pero ustedes tienen que aprender haciendo. Ustedes tienen que aprender haciendo y ahora ya saben, ya conocen de vía directa de que aplicar una teoría no es sencillo. Así es que quienes lo vean de una forma sencilla, a veces nosotros los profesores decimos eso, es porque no tenemos la experiencia ni la madurez de abordar los fenómenos de las relaciones internacionales particularmente, y sobre todo de una manera también objetiva y responsable. ¿Ok? No sé si usted coincide conmigo, pero aquí solo únicamente podemos decir sí o no. O si usted quiere eh, dejar alguna reflexión en el chat, pues adelante. El siguiente punto es un punto fundamental. Yo sí les hago el llamado en este momento para que saquen su folleto. Hay un folleto que mandé que es prácticamente un artículo. Es sobre la teoría de la dependencia. De Marcia Solorza y de Moisés Cetré. Es un material que yo envié hace 2-3 semanas atrás para que lo abordáramos justamente como antecedente al desarrollo de la teoría de la dependencia como otro de los insumos que nosotros tenemos para la reflexión en las relaciones internacionales. El requisito para estar en la clase es tener ese material. Si tiene ese material en su pantalla o si tiene ese material físicamente impreso en su teléfono, pues va a ser complicado por el tamaño, no por el tamaño de... El documento es pequeño, tiene 14 páginas, pero
Digo a nivel de pantalla. Ese es el requisito. ¿Por qué es el requisito? Porque yo me quiero poner a leer a la par de ustedes. Quiero que vayamos construyendo o desarrollando la teoría, pero con la lectura, ¿eh? Para que vean ustedes cómo se lee o cómo se puede leer este material. Así es que me confirma si tienen material, por favor. Yo sé que algunos tal vez no lo puedan tener por razones diversas, pero un requisito fundamental para entender la metodología que vamos a utilizar es tener su material a la vista. ¿Me confirman si lo tienen o no, por favor? Solo con un sí o con un no. Ok, perfecto. Uh-huh. ¿No lo tiene en su computadora, Ovidio? ¿Ovidio Josué? Ok, entonces, si lo tienen, por favor, comenzamos con el desarrollo del contenido. Y de este material voy a sacar la tercera evaluación formativa. Por eso es que es importante que lo vayamos leyendo, para que entendamos en qué va a consistir la evaluación formativa. ¿Ok? Bien. Superado el punto vídeo, véalo, revíselo en su computadora si tiene acceso a ella o ponemos atención. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la teoría de la dependencia. ¿Eh? Y obviamente lo importante de esta teoría es que nos permite una articulación completa, una articulación holística o una articulación integrada del fenómeno económico, social, político en América Latina. O sea que es un enfoque ubicado y aplicado a América Latina, aunque es una teoría muy general que luego se expande a la parte del desarrollo de África y que luego podemos aplicarla a ciertas economías asiáticas, pero en este caso nos enfocamos en el continente latinoamericano. Hay dos premisas fundamentales y es, si ustedes se ubican en el resumen de donde parte de la teoría de la dependencia en este enfoque, según los autores, es en el análisis del contexto. Hay un contexto económico, hay un contexto social, hay un contexto político en América Latina que hay que reflexionar al respecto. Por ejemplo, la teoría de la dependencia fue lanzada en la década de los 60 y como lo aclaré en su momento, que no se entienda que esta es una visión contestataria a la teoría del desarrollo. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque a pesar de la coincidencia y de los enfoques, esta es una visión o es un análisis justamente de las condiciones estructurales en las que se encuentran los así llamados países eh, subdesarrollados o los países en vías de desarrollo o los países dependientes, como le llama esta teoría. Principalmente la última categoría. Para esta teoría, los países son dependientes del centro y en el entendido de que estos países son periféricos, o sea, marginales. Un punto fundamental aquí es el contexto. ¿Cuál es el contexto económico que existe en los 60? ¿Y cuál es el contexto económico que existe también en el 2020? En el año 2020. Son dos cosas diferentes. En un primer momento estamos hablando de una teoría que surge allá en los 60 y en otro momento estamos hablando de una teoría que tiene toda la madurez y todo el esplendor de la construcción teórica después de 60 años. ¿Ven? O sea, hace 60 años la teoría de la dependencia surgió
y que en realidad tiene vigencia, y tiene vigencia porque permite explicar los fenómenos de estos países estructuralmente dependientes. ¿Y dependientes de qué? De una serie de circunstancias que usted poco a poco se va a ir enterando, o al momento se ha enterado que sucede en las relaciones internacionales. Ese contexto económico tiene relación con variables, variables del mercado, variables del poder adquisitivo, variables del crecimiento, variables del el intercambio y obviamente variables eminentemente comerciales. Y así sucesivamente. La sociedad del 60 es totalmente diferente a la sociedad del 2020. El contexto social del 60 es un contexto que se ubica culturalmente, que se ubica ideológicamente, que se ubica nociológicamente en otro momento histórico al actual. Y de lo mismo podríamos decir en la parte de la política o en el contexto político mundial, que es totalmente diferente al 60. Es decir, hablamos de un contexto político internacional o mundial en el cual la Guerra Fría es el eje conductor de todo análisis, o en el cual los intereses de las potencias, sobre todo las potencias que habían conformado la bipolaridad, son las que prevalecen. Hay guerras, etcétera, pero ahora ya no existe eso, existe otro contexto político distinto. ¿Mm? Entonces, la teoría de la dependencia le da preeminencia al concepto llamado contexto. Un punto fundamental aquí, que no es totalmente relevante, pero es importante, es la concepción de América Latina. Es decir, América Latina es como una especie de palabra compuesta. Compuesta, ¿por qué? Porque estamos en un continente que se llama América, un continente americano, donde está Norte, Centro y Sudamérica. Vamos a decir el Caribe también, pero obviamente el Caribe, si lo ubicamos a nivel geográfico, está en el centro, países como Cuba, como República Dominicana, como Haití, Jamaica, están en el centro. Y países que están en el sur, que son países Islas Vírgenes y todos los países que están conformando, pues están dentro de la órbita angloparlante. Entonces, geográficamente tenemos un continente que se llama América, pero ¿hasta qué punto América se considera tan latino? ¿O hasta qué punto los los que están en la región de Latinoamérica se consideran latinoamericanos? Eso tiene una explicación sociológica y cultural, que, como les dije, no es relevante, pero sí es importante a nivel político. Hay un curso que se llama Realidad Política de América Latina y ahí entran ustedes a la reflexión justamente de cómo nace el concepto. Y es un concepto prácticamente constreñido o es un concepto forzado. ¿Por qué? Porque los que estamos en esta región abajo de Norteamérica, ¿hasta qué punto nos consideramos latinoamericanos? ¿Mm? Más bien nos consideramos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, colombianos, pero no latinoamericanos. Entonces, eso como que resulta ser un gentilicio no muy aceptado o un gentilicio un poco forzado dentro de la cultura de esta región. Y tiene una explicación también, y tiene relación con la teoría de la dependencia. Después vamos a abordar el tema, pero cuando mencionaba las condiciones del subdesarrollo, no vamos a entender el subdesarrollo como un estadio inferior al desarrollo, sino que el subdesarrollo debe entenderse como una condición estructural. Y es la condición en la que se encuentran ciertas economías estructuralmente hablando. Y es la condición en la que se encuentran ciertas sociedades estructuralmente hablando. Y esa es la situación política en la que se encuentran países o ciertos países estructuralmente hablando. En otras palabras, no es cierto de que el subdesarrollo se deba a ciertos estadios inferiores
al desarrollo, o que con ciertas condiciones vamos a aspirar a cierto tipo de desarrollo sin tomar en cuenta las variables estructurales internas. Entonces, vea el nivel de profundidad que tenemos que ir dándole ahora a la teoría. Entonces, el contexto es importante y el otro elemento es la concepción de América Latina. O sea, hasta dónde la parte del significado y la identidad son puntos fundamentales para explicarnos el fenómeno de la dependencia. La teoría de la dependencia obviamente tiene diferentes corrientes del pensamiento. O sea, una teoría, digamos, como un paraguas, tiene diferentes enfoques, tiene diferentes corrientes. Pues lo mismo sucede con la teoría de la dependencia. Tiene varias corrientes que más adelante se las van a desarrollar, o por lo menos las van a plantear cuáles son las corrientes. Y en el interior, pues estas corrientes hacen que esta teoría se vaya enriqueciendo más y vaya teniendo más vigencia. Ahora, ¿cuál es el punto central de que existan diferentes corrientes del pensamiento que la conforman? El punto central es que tratan de buscar respuestas de una manera, si no unificada, pero sí de una manera constructiva. Es decir, se crean con conceptos y se crean visiones sobre una realidad, pero que responden a ciertas respuestas a partir de ciertos enfoques. Y lo voy a explicar de esta manera. La realidad es una. Y esto tómelo en cuenta, por favor. La realidad es una. Pero dependiendo del contexto en el que nos ubicamos, individual y socialmente, esa va a ser la explicación que le vamos a dar a esa realidad. Entonces, por eso es que se busca dar respuesta de una manera unificada. Pero unificada no significa monolítica, sino que de una manera concertada, en la que la realidad sea el punto de aproximación más o menos homogéneo de parte de los diferentes actores, de los diferentes autores también de esta teoría. Cada concepto que se ventila o cada concepto que se crea, pues obviamente responde a las concepciones de estas personas. De hecho, concepto viene de concepción, viene de estas personas, de esos autores, y que indudablemente que chocan cuando se trata de explicar la realidad. Y son diversos. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Regresamos de nuevo a la primera línea y es el contexto. ¿Para qué nos sirve el contexto de una realidad? De una realidad económica, de una realidad política, de una realidad social. Pues este contexto nos sirve para caracterizar teóricamente las posiciones económicas. Es decir, ese contexto y esas variables que explican esa realidad económica, pues lo hace a través de la caracterización teórica de la visión que estos tienen respecto a la economía, respecto a la política y respecto a la sociedad. Entonces, todo esto tiene un alcance regional y un alcance mundial. En otras palabras, esta teoría, la teoría de la dependencia, no obstante haberse lanzado en el 60, todavía tiene una vigencia mundial que cada vez se legitima. O sea, porque no es una visión, digamos, anacrónica de la realidad, sino que trata de ser una visión más o menos objetiva de cómo está la realidad actual. Como les digo, su desarrollo no es una condición económica previa al desarrollo. Su desarrollo es una condición estructural. Es una concepción estructural también de las sociedades que se han establecido bajo esa línea. Y lo vamos a poner en el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre Qatar y El Salvador? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre un país, el más rico del mundo, pero que geográficamente no es más grande que El Salvador?
Y si usted identifica las diferencias son las siguientes. Mire, nosotros tenemos agua, tenemos pozos acá donde se perfora, tenemos agua, etcétera. Pues Qatar no tiene agua. Qatar tiene que comprar todo. Qatar le compra todo. ¿Mm? No tiene montañas verdes, no tiene volcanes también. Pero nosotros sí tenemos montañas verdes y tenemos volcanes. Además, Qatar es un desierto. La temperatura de Qatar es elevadísima. Nosotros aquí tenemos un calor, pero no estamos en un desierto. Claro, los efectos del cambio climático no los voy a tomar en cuenta, por supuesto, ¿no? Pero vean las diferencias sustanciales. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos al punto de los indicadores y calidades de vida? Entonces ahí hay una diferencia abismal. ¿Mm? Pero el problema no es la diferencia abismal, sino por qué esa situación se mantiene, por qué esa condición se mantiene. O si podemos también ubicar como ejemplo a Israel. Israel fue creado por decreto en 1948. Israel es un país desarrollado, es un país con muchos recursos, es un país que es una potencia militar, es un país importante. Y nosotros fuimos creados en 1821 después de la independencia de la corona española. ¿Y por qué, si tenemos tanto tiempo, somos más viejos que Israel, por qué no somos un país desarrollado? Vean que son preguntas importantes y son preguntas fundamentales que podemos ir formulándolas al momento de abordar o de desarrollar la teoría. Entonces, en todo caso, estamos en una teoría que es vigente. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer esta teoría? ¿Cuál es la importancia de manejar la teoría? La importancia es nuestra actitud transformadora de la realidad, una actitud que pueda ser perfectamente proclive a ir ajustando las condiciones actuales de la sociedad y de la misma realidad. Entonces, ¿hasta qué punto la teoría de la dependencia responde a un interés ideológico? Entendiendo por ideología una concepción del mundo. Si lo vemos como concepción del mundo, pues está bien. Pero lo que hace la teoría de la dependencia es ubicarse en un plano de realidad, no de realismo, sino de realidad. ¿Cuáles son las condiciones estructurales que tiene en este caso, América Latina? Sobre esto hay una cantidad enorme de investigaciones, como luego lo vamos a ir viendo. En el extremo izquierdo de su pantalla o de su material está la palabra clave: dependencia, desarrollo, subdesarrollo, región latinoamericana, capitalismo, que son keywords que usted lo puede utilizar como identificando diferentes categorías que va a encontrar en el material: dependencia, desarrollo, subdesarrollo, región latinoamericana y capitalismo. Si continuamos la lectura, para que vea que vamos leyendo muy bien el documento, tenemos que aceptar, y lo que me gusta de los autores es su carácter sencillo y su carácter objetivo de la realidad. Y ellos dicen, imagínense, que abordar el tema de la teoría de la dependencia no resulta fácil. Y eso yo creo que ustedes coinciden con estas personas. Igual yo coincido. ¿Por qué? Porque como les dije, no es cierto de que aplicar una teoría, cualquier teoría, sea una cosa tan sencilla. Aplicar una teoría consiste en conocer sus leyes, conocer sus categorías, conocer sus principios, conocer sus valoraciones, conocer sus postulados, es decir, manejar esa teoría al pie de la letra. Entonces, vea qué bueno se plantean los autores al respecto. Dice que la teoría de la dependencia no resulta fácil. ¿Y por qué no resulta fácil? Por lo que está encerrado en una interrogante. En otras palabras, que han escrito una cantidad enorme de documentos, artículos, libros, revistas,
se han hecho debates, conferencias, seminarios al respecto, y todavía seguimos reflexionando sobre las condiciones estructurales de los países de América Latina. Indudablemente, la vigencia de la teoría de la dependencia, que le da una repercusión mundial, tiene relación directa con las condiciones materiales en las que se encuentra la región en la actualidad. Imagínense ustedes, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales han dicho que América Latina tendrá una contracción, tendrá una crisis, etcétera, y tendrá un estancamiento arriba del 5.7%, y que su población se verá incrementada en una cantidad importante de personas en situación de pobreza. Pobreza como efecto de la pandemia, por diferentes circunstancias, por haberse paralizado la economía, por haber cerrado empresas, o por la fragilidad macroeconómica que estas economías tienen. Entonces, se ubican en ese plano, y solo a El Salvador le reconocen alrededor de 1.3 o 1.4 millones de pobres nuevos. Estamos hablando de que una tercera parte de la población total de El Salvador estará en situación de pobreza. Sobre El Salvador. Países que ya tenían unos indicadores importantes de pobreza, como Nicaragua, o como Haití, o como Argentina. Sorpréndase, Argentina tenía 46% de pobres, y como les mencioné en reuniones anteriores o en charlas anteriores, ya Argentina está por su novena solicitud de posponer pagos internacionales. Entonces, el famoso default, el default consiste en que no puede pagar sus deudas, no tiene fondos. Y si no tiene fondos, pues no puede pagar sus deudas. Entonces, Argentina puede pasar del 46% de pobres que tiene actualmente a más del 50%. Imagínese usted un país rico como Argentina, un país grande como Argentina, con el 50% de pobres. O imagínese usted una región latinoamericana con más del 50% de pobres estructurales a nivel global. No va a tener vigencia la teoría de la dependencia para explicarse una cantidad de fenómenos que están por venir. Por supuesto, ya están, pero están por emerger cuando ya esto de la famosa pandemia se levante. Cuando a veces de una forma irreflexiva se hacen algunas apreciaciones sobre aperturar la economía, sobre priorizar la vida, sobre que la economía no es importante, sino la salud, etcétera. Esa es una verdad un poco, o es una aseveración un poco hipócrita. Creo que aquí tenemos que aplicarnos un poco el darwinismo social. Ustedes saben que hay especies que viven y otras especies que no viven. Y es una reflexión dura, chocante. Pero las economías así son también. Unas economías muy frágiles que no van a salir adelante. No van a salir adelante. Y las capacidades de endeudamiento a las que están llegando, con un 90% o casi un 100% de deuda total, es un peligro para aquel país que asuma ese tipo de deuda. ¿Por qué? Porque no va a tener, digamos, fondos para hacerle frente a futuras crisis. En el caso salvadoreño, por ejemplo, si hacemos una valoración respecto a qué es lo que causa mayor destrucción, si una pandemia o una tormenta,
usted puede entender ya de que la tormenta Amanda ha causado mucho más destrucción que la misma pandemia, porque se ha llevado casas, se ha llevado bienes y se ha llevado vidas. ¿Mm? Entonces vea en ese plan en el que estamos. Entonces la teoría de la dependencia, justamente con ese análisis que le estoy haciendo, tiene vigencia y tiene un impacto a nivel mundial. Digamos, sus planteamientos o los planteamientos de la teoría de la dependencia giran sobre todo en torno a problemas económicos y sociales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son estas condiciones económicas y sociales las que resaltan como expresiones de desigualdad en una sociedad o en una estructura económico-social eh, dependiente, o en una formación económico y social que lo que busca es justicia. ¿Mm? Y obviamente por eso es que se lucha, o por eso es que se debate entre el desarrollo y subdesarrollo para alcanzar niveles de una sociedad más justa. Seguidamente, en el párrafo último, a la izquierda, dice: resulta obvia la importancia de reeditar las raíces. O sea, leer estos documentos viejos, yo a veces les recomiendo que no descarten ningún documento. Es decir, los libros, las revistas, los artículos, no los descarten por razones cronológicas. Es decir, todos los documentos son importantes porque se han escrito en un momento determinado. ¿Para qué les va a servir el documento que lean, o para qué les puede servir este artículo? Para reeditar y actualizar los planteamientos que se dijeron hace 60 años, confrontarlos con la realidad actual y obviamente retomarlos. ¿Sí? Aunque parece increíble, pero este artículo tiene muchos planteamientos viejos. Si ustedes le ven el tiempo, es allá por el año 2011, año 2000, quiero ver cuándo se creó esto, ya por 2011, ¿no? Estamos a 9 años de que se hizo este material o más, pero vean la vigencia que tiene, y la vigencia que tiene es preocupante porque no han cambiado las condiciones del contexto estructural en las que se inventaron estas valoraciones teóricas. Si lo que está aquí a la base es el punto de pobreza, el punto de marginación, el punto de injusticia, el punto del atraso estructural, todavía está vigente. Entonces la pregunta que usted se formula, siguiendo el ejemplo de Qatar y El Salvador, o Israel y El Salvador, bueno, ¿por qué unos países son desarrollados y otros no lo son? ¿Mm? Hay diferentes también enfoques. Hay diferentes enfoques que tratan de justificar una realidad. Pero estamos en teoría de la dependencia, y esos elementos como los que mencioné, o esas categorías como las que mencioné, tienen vigencia todavía. No son aspectos que no están presentes en la realidad. Y claro que sí la están. Entonces, el documento le va a servir a usted para reeditar, para actualizar las características que va a tener la teoría de la dependencia. Dice: sin temor a repetirlas una vez más. Wow. O sea, sin temor a repetirlas una vez más. A veces tenemos que aceptar lo siguiente. Muchos dicen que hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Pero yo le pregunto una cosa: ¿y por qué en América Latina las historias se repiten? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿A dónde está el problema? Entonces, el problema está en las estructuras que sirvieron para cimentar este tipo de sociedades. Vamos a seguir con la lectura, ¿verdad? Porque aquí estamos leyendo el documento, y para que vean
en la primera página cuánto nos llevamos. Luego, en el extremo izquierdo tienen ustedes el contexto histórico. Vamos a pasar eso de lado y me voy a ubicar en los antecedentes. ¿Cuál es el punto central de la teoría de la dependencia? ¿O cuál es la médula de la teoría de la dependencia? La médula es el debate científico sobre el subdesarrollo en América Latina. Imagínense el debate científico sobre el subdesarrollo en América Latina. O sea que estas condiciones que tenemos en América Latina, aparte del nombre, ha sido sujeto y es sujeto de un debate científico. ¿Por qué países como México, países como Brasil, países como Argentina, como Colombia, son países fuertes, son países ricos, económicamente ricos, pero están en el subdesarrollo? Están en el subdesarrollo. Entonces, eso ha sido motivo de un debate científico y obviamente histórico. Vamos a aceptar una cosa. Aceptemos que cuando se habla de teoría del desarrollo, muy con propiedad decimos los internacionalistas, el desarrollo surge después de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a emerger una serie de postulados sobre el desarrollismo y la teoría del desarrollo. Sí, pero dígame, cualquiera de ustedes, ¿cuándo surge el subdesarrollo? ¿Cuándo se dio el subdesarrollo? Y vamos a entender que el subdesarrollo el subdesarrollo es connatural. El subdesarrollo es estructuralmente establecido desde el origen de la historia de América Latina. Entonces, y ese es el punto importante, ¿no? ¿Cuándo surge el subdesarrollo? Entonces, ¿tenemos años, tenemos fecha? No la tenemos. El subdesarrollo es una condición estructural, en otras palabras, así nacemos, así nacimos. ¿Y qué estamos haciendo por superar eso? De nuevo entramos al debate estructural. Entonces, tenemos más adelante, en el mismo párrafo donde dice antecedentes, cuáles son los elementos que nutrieron a esta teoría. Y vean ustedes que el pensamiento en América Latina surge a partir de los enfoques sociológicos marxistas que realizó Mariátegui. Mariátegui es un autor peruano, un autor sudamericano que obviamente es partidario de esta teoría de la dependencia, que trata de explicar los fenómenos sociológicos que se dan en la región. O sea, elabora toda una construcción teórica respecto a la explicación sociológica del fenómeno de su desarrollo. Entonces, por eso es que la teoría de la dependencia puede ser abordada por un sociólogo, puede ser abordada por un economista, puede ser abordada por un politólogo y también puede ser abordada por un internacionalista. Lo único que con enfoques diferentes, cualitativamente hablando, con enfoques totalmente distintos, aunque el fenómeno sea el mismo. La pobreza se puede analizar desde el punto de vista sociológico, igual que la pobreza se puede analizar desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político. Inclusive la misma cultura puede ser analizada desde el punto de vista estructural. Bien, entonces, ¿cómo surge esta teoría de la dependencia? Con un enfoque sociológico. Y que luego estudios histórico-antropológicos, como los que estuvieron a cargo de Gilberto Freire o Chego Prada. ¿Y por qué? ¿Por qué los estudios histórico-antropológicos ayudaron a construir esta teoría? O ayudaron o contribuyeron a la construcción de esta teoría. ¿Cómo es posible analizar la historia de la historia? Vamos a hacer un estudio de la historia de la historia. Entonces, vamos a ir a las raíces, a las simientes de la historia. Yo sé que ustedes tienen una definición de historia,
que es una narrativa de hechos o de acontecimientos del pasado. Pues sí, pero esos hechos y acontecimientos del pasado, ¿cómo se explican? Eso solo se puede hacer a partir de una visión antropológica de la historia. Repito, una visión antropológica de la historia. Todos nosotros tenemos vacíos históricos, todos. Yo siempre les pregunto a ustedes, ok, y después de la independencia en 1821, ¿qué siguió en qué siguió en la región centroamericana o qué siguió en El Salvador? Y usted va a encontrar que en El Salvador la primera constitución que se promulgó fue la del 12 de junio de 1823. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿y qué pasó de 1821 a 1823? O sea, que tenemos una especie de 2 años y medio en el que la historia no nos explica mayor cosa. Y no es porque no existe una explicación, es porque no la conocemos. Tenemos ese vacío antropológico nosotros. O de igual manera, ¿y por qué la independencia de estos países se da en 1821, sobre todo en Centroamérica? Y la mayoría de estados en Centroamérica son de 1841, o sea, 20 años después. Solo con la concepción del Estado o con la construcción del Estado nacional podemos perfectamente ubicarlos en la paz de Westfalia. Sí, ahí comienza el Estado, pero en el caso de Centroamérica no es cierto. Cuando ustedes leyeron el artículo, ese libro que les recomendé al inicio, que teníamos un buen proyecto de lectura, por lo menos yo me imaginaba que íbamos a hacer un debate exageradísimo de todo lo que íbamos a estudiar. ¿Cuál era el tema? El tema era Basta de Historias. Y el Basta de Historias tiene una connotación de que nos hemos quedado patinando. Oiga bien el concepto, patinando. Patinar es, estamos revolucionando en el tiempo, pero sin avanzar. Estamos patinando en historia. Entonces nosotros tenemos a repetir la misma historia. Es decir, y ahí retomo de nuevo la expresión que utilicé hace un momento, de que para nosotros como que no se aplica el concepto ese o la recomendación esta de conocer la historia para no volverla a repetir. Nosotros conocemos la historia para volver a repetirla. Entonces no tenemos esa evolución cualitativa que pueda significar una sociedad actual. Entonces también hay un libro que se llama Estados Desunidos de Latinoamérica. Estados Desunidos. Y es porque dentro de la cuestión periodística, pues existe un reconocimiento y ahora dentro de los internacionalistas deberá existir ese reconocimiento de que América Latina no es una región unida, no es una región monolíticamente unida, o es una región en la que aspiremos a estar unidos. Si no, veas cómo nos peleamos entre nosotros, a veces por cuestiones sencillas, nos descalificamos, nos desautorizamos, ¿no? Fácilmente podemos ver cómo se expresa su desarrollo político en nuestro país, cómo un presidente puede estar en desacuerdo con un parlamento, con una Corte Suprema. Es increíble. Es increíble cómo en una institucionalidad o en una democracia tan joven, cuando digo joven es porque nuestra democracia no tiene más de 25, no tiene más, bueno, no pasa ni de 30 años. Y cuando hablamos de democracia es porque ya habíamos dicho que habíamos superado algunas prácticas autoritarias. Pero no, estamos ante un autoritarismo bastante fuerte, un verticalismo que vivimos muchos y que vivieron otras generaciones en el pasado, ¿no? Entonces vean cómo se repite la historia y cómo se mueve, pero para cierta sociedad como la de su servidor, es increíble cómo un presidente puede descalificar dos órganos del Estado. ¿Mm?
Entonces es inaudito, eso no se puede dar ni se puede explicar y obviamente se puede reconocer a partir de su desarrollo. Entonces vean que el debate científico del subdesarrollo en América Latina tiene como simiente los estudios sociológicos de Mariátegui de Sudamérica y los estudios histórico-antropológicos a cargo de Gilberto Freire y Cheo Prada. O sea, ¿por qué es importante los nombres? Y aquí voy a remarcar algo. Yo siempre voy a citar nombres en teoría de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es importante que usted como internacionalista conozca quiénes, quiénes escribieron tal cosa y cuál es su enfoque. Ya por favor tome nota de que Mariátegui es un sociólogo, historiador, sociólogo, ¿m? que ha escrito sobre la realidad social en América Latina. O Gilberto Freire, es un portugués, ¿m? Así como Paulo Freire, entre paréntesis. Los que tienen, los que tienen padres o madres que son maestros pueden preguntarles, mire, ¿quién era Paulo Freire? ¿Cuáles son los postulados de Paulo Freire? ¿Sí? Un gran pedagogo brasileño que habla no solo no de educación, sino que habla de la alfabetización en sociedades pobres, sobre todo las indígenas. ¿Mm? Entonces, esa es la importancia para mí de mencionar los nombres. Y luego está Josué de Castro, que también le dio mucha vigencia a aportando conocimientos acerca de la geografía humana dentro de un enfoque económico. O sea, imagínense la geografía humana dentro de un enfoque económico, eh, a veces de una forma tan sencilla podemos darnos cuenta cuando conocemos otros países cuáles son las diferencias entre nosotros. Eh, Ciertamente los salvadoreños comemos de todo. A los salvadoreños nos conocen como que comemos de todo. Hasta la flor de isote nacional nos la comemos, dicen. Pero usted va a encontrar sociedades que no comen monte. Ahí nomás en Honduras. Ahí no le comen monte. ¿Mm? O nosotros que tanto adoramos la tortilla de maíz. Hay otros lugares que no le comen tortilla de maíz. Sino que en la mayoría de países de América Central comen arroz en lugar de tortilla. Es muy interesante eso, ¿no? Entonces, eso solo se puede explicar a partir de la geografía humana con un enfoque económico. Los asentamientos, nosotros cómo hemos venido poblando del campo a la ciudad, cómo nosotros hemos considerado a las ciudades como polos de desarrollo y por qué las capitales de los países tienen una concentración de o por qué las capitales en los países tienen, eh, tienen una cantidad enorme de habitantes y no las provincias. Entonces también se explica por el tipo de desarrollo del campo a la ciudad que se da de acuerdo también al enfoque de la teoría de la dependencia. O sea, a esos que se le da en llamar acumulación originaria de capital, tiene su base ese tipo de enfoques. Entonces, vean, ese es el tipo de lectura que a mí me gusta. Tipo de lectura que yo creo que ustedes pueden ir haciendo conmigo para explicándonos los fenómenos. ¿Mm? Y podemos seguir. Y luego, Medina Echeverría se dirigió a realizar un análisis sociológico hispanoamericano. ¿Mm? O sea, toda esta construcción desde Josué de Castro, luego Medina Echeverría, que hizo el análisis eh, sociológico hispanoamericano, cómo nosotros a nivel de Hispanoamérica podemos ser tan diferentes entre nosotros mismos, más o menos complementariamente a la geografía humana, pero no desde el enfoque económico, sino que desde el enfoque sociológico. Entonces,
Vean ustedes qué interesante, cómo se va construyendo la teoría, que no es simplemente un planteamiento técnico, sino que es una profundización conceptual de cómo se va construyendo una teoría. Y estos son años y años de estudios. ¿Les parece la metodología? ¿Les parece cómo estamos abordando ahora el fenómeno? Que no es simplemente lea, 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 sino lea, pero ¿cómo debe leer? ¿Mm? Y esto solo es posible en este nivel, que ya estamos preparándonos para la tercera evaluación formativa y sumativa. Como les dije, de este material vamos a sacar la formativa. ¿En qué va a consistir? Eso se lo voy a decir al finalizar ya el ejercicio que estoy iniciando hoy. ¿Entiende la metodología? ¿Le parece bien? Tengo una audiencia de 27 personas, 27 estudiantes. Me llama la atención. 27 he tenido, hoy tengo 27, en la mañana tuve 20, tuve también tuve 20, tuve 30 y algo, y luego tuve 40, 50. Entonces estoy manejando esas variables, ¿no? Sé que me dijeron también que algunos habían retirado el curso, habían retirado la materia, no, eso no me consta todavía, pero si de este grupo algunos se han retirado, pues también me lo hacen del conocimiento. Dígame, tío. Buenas tardes. Sí, sí, No, sí. comentarle que en mi caso, maestro, Uh-huh. tendría dificultades para conectarme y pues no lo ve así como que yo estoy jugando de entrar o salir a la clase, sino que es mi internet. Por eso es que a veces me quedo como pensando en lo que hice, pero estaría de acuerdo. Solo habría que ir paulatinamente leyendo y tratar de analizarlo a la realidad, el documento. Sí, claro, por supuesto, Tonatiuh, yo entiendo y quiero que me lo hagan saber también, porque yo sé que no son las condiciones óptimas que tienen algunos tienen problemas de conexión y quiero que me lo digan, pero por favor, no duden, si ya tenemos mucho tiempo de estar en este mecanismo y si tienen problemas, mire, ahí en el chat o me lo pasan por WhatsApp, me dicen, mire, tengo problemas en este momento por conectarme, no hay ningún problema. Lo importante es que, insisto, de aquí va a salir la evaluación formativa. ¿De acuerdo? Entonces, así es como debemos leer. Así es como debemos leer. No leer desde el punto de vista tradicional, sino la explicación. Por eso es que, y ahí, bueno, yo creo que nos estamos conociendo todavía, pero cuando yo pregunto, ¿entendieron el material? ¿Leyeron el material? No solo consiste en el acto de leer, sino el de comprenderlo, cómo se va conformando. Ok, nos quedamos ahí entonces. Solo me confirman si tienen problemas de internet antes. Me lo pueden decir un día antes. Nosotros nos vamos a conectar nuevamente el miércoles. Pero si tienen problemas de internet, como me lo acaba de manifestar Tonatiuh, me lo hacen saber, ya sea por este medio, por el chat del Meet o por WhatsApp. No hay ningún problema. Yo voy a entender. Y si alguien de ustedes está grabando la explicación que yo voy dando, pues lo puede distribuir también con los demás eh, estudiantes que no tienen acceso espontáneo de la internet. Yo les digo, no estoy grabando, sino que quiero que si usted considera pues grabar la charla, pues lo puede hacer y distribuirla con los compañeros para que nos vayamos entendiendo.
¿Ok? Perfecto. Gracias y hasta el día miércoles.